Erotismo. El amor carnal, desde lo sutil y sugerente al explícito, ha estado presente en diversas formas durante la historia en todas las culturas. En el caso de la cultura japonesa, influenciado por el budismo, el shintoísmo y una sociedad altamente estratificada. Hoy tendremos una comparación entre el erotismo místico occidental y el erotismo de la levedad japonés con la conferencia El amor entre la mística y los roces a cargo de Giancarlo Sussman, cofundador del Círculo de Estudios Japoneses Tenjin. Giancarlo es graduado en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica y miembro asociado del Instituto Ribagüero. También contamos con Alexandra Arana como moderadora. Ella es licenciada en Literatura y predocente de la Pontificia Universidad Católica, actual coordinadora del Círculo de Estudios Japoneses Tenjin y redactora del proyecto Sugoi. Les dejo con Giancarlo. Muchísimas gracias, en primer lugar, a la Asociación Peruano-Japonesa por esta oportunidad, por la oportunidad de estar aquí hablando con todos. Muchísimas gracias sobre todo al señor Antonio Nishida por tan amable presentación y a la señorita Miyuki Kejo por siempre confiar en nosotros. Bueno, comencemos. El día de hoy nuestro tema es el amor entre la mística y los roces, comparaciones entre el erotismo místico occidental y el erotismo japonés de la levedad. Quisiera empezar con una cita de un autor que es muy cercano a mí en su pensamiento, que es la siguiente. Surge por consiguiente el 59º indicio, el supernumerario, el excedente, el sexual. Los cuerpos son sexuados. No hay cuerpo unisex, como se dice, como hoy con ciertas prendas. Por el contrario, un cuerpo es de parte a parte también un sexo. El cuerpo es sexuado por esencia. Esta esencia se determina como la esencia de una relación con la otra esencia. El cuerpo se determina así como esencialmente relación o en relación. El cuerpo se relaciona con el cuerpo del otro sexo. Esta relación se trata de su corporalidad en la medida en la que ésta toca por el sexo a su límite, goza. Es decir, que el cuerpo es sacudido a la fuera de sí mismo. Cada una de sus zonas, gozando por sí misma, mete hacia afuera el mismo brillo. Eso se llama un alma. Pero las más veces eso queda apresado en el espasmo, en el sollozo o en el suspiro. Lo finito y lo infinito se cruzaron, se intercambiaron un instante. Cada uno de los sexos puede ocupar la posición de lo finito o de lo infinito. La cita es de Jean-Luc Nancy, de un libro llamado 58 indicios sobre el cuerpo, y este es el indicio 59. En este libro, Jean-Luc Nancy empieza a reflexionar en este tono filosófico y poético acerca de lo que es el cuerpo, qué significa ser un cuerpo. Y una vez que él ha redondeado lo que es el cuerpo por sí mismo, llega al indicio 59. Este cuerpo no está redondo en sí mismo, no está cerrado en sí mismo, no se excede, está lanzado hacia afuera. Es un cuerpo sexual. Y con sexual a lo que se refiere es al hecho de que no se agota en sus propias pertenencias y en su propia hechura, sino que es necesariamente una relación con otros seres. Ser cuerpo para nosotros es de alguna manera ser conscientes de nuestra finitud y estar en relación o en la búsqueda de la relación de otro cuerpo, de otro ser. Esa es nuestra esencia como seres humanos. Entonces, veamos un poco cómo es que vamos a proceder. Quiero que primero conversemos algunos conceptos: amor y erotismo, corporalidad, finitud y negatividad, cuerpo y contingencia, el origen del erótico, y finalmente entremos a ver dos paradigmas del erótico. Uno va a ser la respuesta mística, el ansia de la infinitud, y por otro lado vamos a tener el Iki, el erotismo japonés de la levedad. En primer lugar, comencemos hablando de cómo hablar del erotismo en nuestro tiempo. Cómo proceder en
este afán de hablar del erótico. Hoy en día que todo está sexualizado, que vemos lo sexual por todos lados. Georges Bataille, uno de los autores más importantes que ha hablado acerca del erotismo en general, nos dice que el erótico es exactamente aquello que está que se da entre los seres humanos por fuera de la sexualidad animal. La sexualidad animal siendo pues esta búsqueda de la cópula, simplemente, mientras que por otro lado el erotismo consiste en todos esos rituales, en todas esas ideas, envolturas que dan cuenta del mundo interior del ser humano y que expresan esta ansia de salir fuera de sí mismo. ¿Mm? También otra cuestión es cómo hablar del amor y el erotismo en nuestro tiempo, hoy que todo está gobernado por una lógica instrumental, por una lógica productiva, ¿no? Cuando los cuerpos son vistos simple y llanamente como entidades biomecánicas que cumplen ciertas funciones de acuerdo a la mecánica que ellas mismas tienen configuradas, ¿no? Jean-Luc Marion, el autor de un excelente libro llamado El fenómeno erótico, menciona eso como el silencio del amor. El amor erótico está silenciado en nuestra cultura. En nuestra cultura hablamos más del sexo y hablamos más de los cuerpos instrumentalizados, pero hablamos poco sobre el erótico, hablamos poco sobre esta esencial vinculación que tiene el ser humano hacia el otro, ¿ok? Entonces, por eso yo planteo esta pregunta, que es una pregunta que plantea el propio Marion. ¿El ser humano qué es? ¿Es un animal racional o un animal erótico? ¿Somos en primer lugar seres que pensamos o somos en primer lugar seres que amamos o buscamos amar? Entonces, dicho eso, establezcamos algunas primeras coordenadas acerca del ser humano. En primer lugar, el ser humano ha sido históricamente entendido desde un punto de vista dualista. Hemos visto al ser humano separado en dos, en un cuerpo que, como ya he mencionado, es un compuesto mecánico, es casi pues una especie de robot biológico que funciona siguiendo pues los funcionamientos de los órganos. O por otro lado también somos entendidos como una especie de espíritu o inteligencia o conciencia que es la que gobierna esta máquina. Hemos tendido a entenderlo de esas dos maneras. Cuando nos hemos preguntado qué es lo humano, hemos pretendido comprender que lo que es lo humano es algo que podemos coger, ya sea desde un estudio de esa mecánica corporal, o ya sea desde comprenderlo en la presencia, en la esencia de esa conciencia, de esa mente, de esa alma, ¿no? Esta posibilidad de captar lo que es una entidad a partir mejor dicho, de captarla en su totalidad y tenerla frente a nosotros, es lo que actualmente se llama una metafísica de la presencia. Entonces, estamos ante una metafísica que trata de coger y definir y presentar lo que es el ente, la entidad que estamos tratando de conocer, ¿no? Pero aquí surge una pregunta. ¿Tenemos un cuerpo o somos cuerpo? En otras palabras, somos este espíritu que de alguna manera posee un cuerpo, siendo el espíritu una entidad presentable y siendo el cuerpo una entidad presentable, o somos un cuerpo en la medida en la cual somos pues
Esto que está aquí ante nosotros, con todo lo que tiene deformado, sus límites, su piel, ilustrada por ejemplo en esta imagen, y al mismo tiempo también con todo lo que puede ser, todas las potencialidades que tiene, todas las capacidades que puede lograr. ¿Tenemos un cuerpo o somos un cuerpo? Porque si entendemos que somos un cuerpo, tenemos que entender al ser humano como un ser abierto. Tenemos que entender al ser humano no como algo que podemos cerrar en una definición, sino tenemos que entenderlo como algo que está abierto y haciéndose en el devenir de su vida. ¿Ya? Y aquí también tenemos que mencionar algo, la finitud como condición humana. Ya sea que estemos hablando desde la metafísica de la presencia, o ya sea que estemos desde el punto de vista de este cuerpo abierto, algo que es incontrovertible y que nadie puede poner en duda es que somos seres finitos. Somos seres que estamos, de alguna manera, encerrados en nosotros mismos y que tenemos nuestros límites marcados por nuestra piel, por nuestro pensamiento, por a dónde podemos acceder, a dónde no. El ser humano está atravesado por la finitud. El ser humano no es Dios, no lo puede todo, no lo sabe todo. El ser humano es siempre finito. Y aquí algo interesante, que siempre que hablemos de finitud, va a haber un elemento de negatividad. Siempre lo finito se entiende como finito a la luz de lo infinito. Siempre lo finito se entiende como finito comparado con algo que no tiene esos límites. Hay una negatividad intrínseca en la finitud. Y esa negatividad, al menos históricamente en Occidente, es algo que nos fastidia, que nos hiere, que nos llena de angustia. Nosotros en Occidente hemos desarrollado esta metafísica de la presencia, esta metafísica que trata de definir y asir los seres. Es una metafísica que trata de decirte, esto es lo que es, de presentarlo positivamente. En una metafísica así, la negatividad se siente mal, la negatividad angustia, la negatividad suena a vacío, a nada, y eso no nos gusta. Siempre buscamos el lado positivo, el lado que define, el lado que afirma. Pero, como seres finitos que somos, estamos atravesados por la negatividad, estamos atravesados por todo lo que no somos. Entonces, en ese punto de vista, quiero presentar otra cita de Jean-Luc Nancy, donde nos dice, el cuerpo es lo abierto. Para que haya apertura, es preciso que haya algo cerrado. Es preciso que se toque el cierre. Tocar lo que está cerrado ya es abrir. Puede ser que solo hay una abertura gracias a un tacto o un toque. Un cuerpo corresponde a la extensión. Un cuerpo corresponde a la exposición. No solo que un cuerpo es expuesto, sino que un cuerpo consiste en exponerse. Un cuerpo es ser expuesto, y para ser expuesto hace falta ser extenso. De esta cita lo que yo quiero resaltar es la idea de que en tanto que somos cuerpos, no estamos cerrados, no podemos cerrarnos en una presencia ya dada, sino que estamos constantemente expuestos. ¿Expuestos a qué? Expuestos al otro, expuestos al toque, expuestos al roce. Y en tanto estamos expuestos al roce, al toque del otro, estamos por hacernos. Nosotros mismos en nuestro centro ya tenemos una negatividad porque necesitamos ser distintos del otro para que el otro pueda tocarnos. Necesitamos que haya una distancia entre yo y el otro para que el otro llegue a nosotros. ¿Ok? Y eso ya configura la naturaleza erótica del propio cuerpo. El propio cuerpo tiene esa negatividad. El erotismo está atravesado por esta negatividad. Muy bien.
digamos. Entonces, habiendo hecho este pequeño marco teórico, creo que empecemos a abordar lo que llamaríamos el erotismo místico. Como ya hemos visto, desde el punto de vista de la metafísica de la presencia, tenemos a los seres como presentes. Ahora, cada uno de nosotros, en tanto seres humanos, somos conscientes de que somos seres finitos. Somos seres finitos y somos seres discontinuos. ¿Qué quiere decir eso? Que entre yo y el otro no hay una continuidad, no hay una gradación en el cual yo voy dejando de ser yo y estoy empezando a ser otro. Yo estoy limitado discretamente en mi propio ser. Esa es mi finitud y mi discontinuidad. Eso también implica un sentimiento de soledad. Yo soy, en principio, un ser discontinuo y al ser discontinuo estoy desconectado de los demás. Estoy solo. Y de ahí nace un anhelo por la continuidad. Nace un anhelo por el vínculo con el otro, ¿no? Pero este anhelo del vínculo con el otro puede volverse mucho más potente. Del anhelo del vínculo con el otro finito, podemos imaginar el anhelo de la unión con el otro infinito. Y la mística se da en este juego de reconocer la finitud y tratar de alguna manera de superarla, ¿ya? Vamos a tener que el erotismo profano va a ser un erotismo que va a intentar superar esa finitud en, en el otro finito, mientras que el erotismo místico propiamente va a ser aquel que va a intentar superar la finitud en la infinitud. Es así que aparece esta figura del amor divino, el ágape, o Dios. Dios es ese amor todo, es ese amor que lo abarca todo, que lo es todo, y que de alguna manera nosotros tenemos que esforzarnos por, de alguna forma, deshacernos de nuestra individualidad, de alguna manera limitar nuestra individualidad para poder hallarnos en comunión con ese amor que lo abarca todo, que sería el ágape de Dios. Esto resulta curioso, porque lo que nos define como quienes somos, lo que nos define como la identidad que somos cada uno de nosotros, digamos yo, Giancarlos, el Pepito, el Juanita, es la discontinuidad. Eso es lo que nos define propiamente. Y por lo tanto, la muerte es la disolución de esa identidad. Por lo tanto, hay algo en el anhelo de superar la finitud, hay algo en el anhelo de superar la discontinuidad que nos acerca a la muerte. La muerte como disolución de esa individualidad, la muerte como disolución de esa identidad. ¿Mm? Es así que Bataille va a afirmar que el erotismo es la entrada de la muerte en la vida, es dar cabida a esta muerte del individuo discontinuo para de alguna manera abrirlo a la continuidad, ya sea a la continuidad de lo sagrado, ya sea a la continuidad en lo profano. ¿No? Aquí una cita que quería comentar. La tendencia que gobierna tanto el erotismo de los cuerpos como el erotismo de lo sagrado es el anhelo de continuidad, el deseo infinito de unirse a lo otro y a lo totalmente otro, ¿no?
Ese primer otro sería el otro finito, este otro con mayúscula sería el infinito. Tan pronto toma conciencia que el ser humano es vivir cada día teniendo presente la finitud del mundo, de sí mismo y sobre todo de su poder ser, el hombre se descubre como ser erótico y conoce la finitud de su ser. Lo que es más importante todavía, conoce su aspiración al infinito y aspira a la continuidad con la infinitud a la que dirige su deseo desde su finitud y mortalidad, ¿no? Esta cita me gusta porque muestra claramente lo que comentaba hace un momento. Siempre hay un elemento de negatividad en hay un elemento de negatividad en lo erótico. Todo lo erótico pasa. Lo erótico no se afirma en la plenitud, lo erótico se afirma en la falta, se afirma en el conocimiento de eso que uno no es para buscarlo, para ir hacia él. Ahora quería comentar un poco de que tal vez sea el místico más conocido de este lado del charco, San Juan de la Cruz. En San Juan de la Cruz, como ya sabrán muchos, esto es un poeta místico que hace una poesía muy fuerte, muy cargada eróticamente, en donde aparecen dos personajes. El primer personaje es el amado o el esposo, que es Dios mismo en su presencia, y la amada o la esposa es el alma humana. La poesía de San Juan de la Cruz narra la pasión con la cual la esposa, el alma, busca al esposo o al amado y trata de unirse con él. Cómo se enfrenta a ciertas vicisitudes para finalmente poder alcanzar la unión. Se nos dice que en esta poesía mística hay dos momentos claves. Un primer momento erótico, donde el amor es eros, donde lo que prima en la búsqueda de la amada por el amado es el deseo, es la conciencia de ser finita y buscar la infinitud. Y finalmente el ágape, que es el momento de la unión, que es el momento en la que de alguna manera ya, ya se ha encontrado al amado, cesa el deseo como una necesidad que lleva al alma hacia afuera de sí misma, y lo que aparece es, de alguna manera, la voluntad propia, individual, de alguna manera desaparece como individual para poder coincidir con el amado, con Dios. Aquí tengo probablemente el poema más conocido de San Juan de la Cruz, La noche oscura del alma. ¿Sí? Leámoslo rápidamente. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosas sin otra luz y guía, no la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, y entero para él solo se guardaba, ahí quedó dormido, y yo le regalaba, y el dentalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesoto y dejéme,
dejando mi cuidado entre las azucenas olvidadas. Como podemos ver, es un poema que perfectamente podría leerse como un poema de amor entre dos personas. Sin embargo, aquí se ven estos momentos, ¿no? En primer lugar, ¿qué significa la noche oscura? La noche oscura significa el alma despojándose de todo aquello que la contiene en la finitud. Dígase los sentidos, dígase el cuerpo, dígase la voluntad propia. El amor lleva al alma a abandonar esa identidad propia para, buscando al amado, entrar en esta noche oscura y finalmente encontrar esa luz que es el encuentro con el amado. Es esa conciencia del amor que está en la amada la que lo guía hacia el amado, lo que lo guía hacia la luz del amado. Y es esa noche, es ese ir apagando poco a poco los sentidos, la voluntad propia, lo que termina siendo que uno pueda llegar a coincidir con el amado, con Dios. Esa es la búsqueda. La búsqueda es esa unión, es esa fusión, es llegar a fundirse de alguna manera en el otro. Eso es algo que está presente claramente en la mística, y en la mística se intenta hacer de manera explícita, pero también es algo que está de alguna manera en el imaginario que siempre tenemos acerca de lo que es el amor, lo que se busca, este afán de conocer al otro, de encontrarse en él, de fusionarse en él, de hundirse en él. De alguna manera la mística lleva hasta sus últimas consecuencias este imaginario sobre el amor que ya está presente también en el mundo secular, ¿no? Y esto es sobre todo lo que quiero hacer notar aquí. Cuando yo hago la comparación entre la mística y, como luego vamos a ver, el erotismo japonés, no quiero hablar tanto sobre el amor divino propiamente, sino cómo este amor divino supone pues la materialización filosófica más pura o más completa de lo que es el imaginario del amor en general para nosotros. Esta fusión en el otro, este unirse al otro, este desaparecer en el otro, este superar la finitud completamente para alcanzar por completo la infinitud. Otra cita: Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, aunque utilicen a veces imágenes que pertenecen a un acervo común, donde las tradiciones de la unión y la indistinción, y aunque hayan utilizado expresiones semejantes en su tenor literal como el centro del alma de Dios, mantienen con claridad que la unión del matrimonio espiritual no conlleva la fusión de las sustancias, sino la conformidad de voluntades. Esta es simplemente una aclaración para decir que estos místicos en particular no nos hablan de una estricta fusión de la amada en el amado, sino que lo que están buscando es que la voluntad, al sustraerse de todos sus condicionamientos que la hacen individual y discontinua, pueda coincidir en el fondo con ese amor universal, con ese ágape universal que es Dios. A eso se refiere con conformidad de voluntades. Y como les comentaba, esta mención al erotismo occidental no tiene por objeto presentar a Dios, porque no podemos hablar de una figura equivalente en el lado de Japón, pero sí nos permite comprender cómo hay una tradición de superación de la individualidad, de la finitud, que es el elemento esencial de cómo se entiende el amor y el erotismo en este lado del mundo. Aquí tenemos una cita de George Bataille que más o menos ilustra lo mismo, ya no desde el lado religioso, sino desde el lado más profano. Somos seres discontinuos, individuos que mueren aisladamente en una aventura ininteligible, pero nos cae la nostalgia de la continuidad perdida.
Nos resulta difícil soportar la situación que nos deja clavados en una individualidad fruto del azar, en la individualidad perecedera que somos. Toda la operación erótica tiene como principio una destrucción de la estructura del ser cerrado que es, en su estado normal, cada uno de los participantes del juego. En otras palabras, la muerte. Toda operación erótica tiene como principio la búsqueda de la separación, la destrucción de esta individualidad que somos, de este ser discontinuo que somos, para de alguna manera, a partir de esa destrucción, acceder a lo continuo. Otra cita de Bataille: el terreno del erotismo es esencialmente el terreno de la violencia. El arrancamiento del ser respecto a la discontinuidad es siempre de lo más violento. Lo más violento para nosotros es la muerte, la cual precisamente nos arranca de la obstinación por ver durar el ser discontinuo que somos. Cuando aquí hablamos de violencia, por favor, no quiero que se entienda bajo ninguna circunstancia la violencia de ir y golpear, la violencia de ir y violentar al otro. Sino con violencia se refiere a que nuestro propio ser está siempre en búsqueda de esa disolución, de ese superar su propia finitud. Y ese superar la propia finitud implica una violencia, porque implica atentar de alguna manera contra el ser discontinuo que somos, aunque sea simbólicamente. ¿De acuerdo? Es una violencia que está en el fondo del ser erótico. Aquí también menciono un poco que este erotismo lo podemos ver como parte del juego entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Nosotros, de alguna manera, nos pensamos como parte de algo totalmente continuo, pero que es absolutamente indeterminado, que sería el mundo de la continuidad de la muerte, que implicaría lo dionisiaco, pero al mismo tiempo estamos anclados en nuestras formas, en nuestras caretas, en nuestros roles, y eso implica el ser apolíneo. De alguna manera, lo erótico siempre implica la disolución de esa estructura apolínea para acceder a, de alguna manera, este fondo dionisiaco, ¿ya? Cuya expresión más acabada, cuya expresión, por así decirlo, más plena, más absoluta, implica la destrucción total de este ser, que sería la muerte, pero que al mismo tiempo buscamos pequeñas formas de morir para poder disolvernos, para poder olvidarnos por un momento de esta individualidad que somos, de esta finitud que somos, para poder creernos, por lo menos por un momento, que estamos en contacto con algo más allá de nosotros. Y así viene otra cita. La realización máxima del erotismo de los cuerpos es el orgasmo. El orgasmo mismo es limitado, finito, y por eso es la hora del éxtasis y la desposesión del sí. Ahí se manifiesta esta violencia en el sentido en que uno, de alguna manera, por un momento se desposea a sí mismo, deja de ser sí mismo, para por lo menos entrar en este simulacro de fusión. Quien alcanza el orgasmo suspende fugazmente la distancia entre sí mismo y el otro. Entonces así podemos concluir sobre la mística, sobre este erotismo místico, lo que se busca es superar la finitud saltando hacia la infinitud. Buscamos superar el ser discontinuo que somos, buscando la continuidad. Y esta continuidad implica esta violencia de la que hemos hablado, implica este intento de disolver nuestra individualidad para acceder a algo más que ya no somos nosotros. En el erotismo sagrado, el amor de Dios representa la infinitud deseada. Este es el caso de San Juan que hemos visto. Por su parte, en el erotismo secular hay un anhelo de continuidad en el otro, de disolución de lo discontinuo. Obviamente, uno no se vuelve el universo entero en el otro,
pero por lo menos olvida sus límites, olvida su finitud y consigue acceder al contacto con el otro. Eso es lo que se busca, esa disolución de identidad propia. Y es por eso que este erotismo tiene una cualidad, y es que oscila entre el éxtasis y la angustia. Llega al éxtasis en el momento en el cual puede de alguna manera saltar por encima de la discontinuidad, pero al mismo tiempo vive en la angustia de regresar a esa discontinuidad, de regresar a esa finitud y ser consciente de ella siempre y cada vez. Entonces, esa negatividad que se encuentra en la finitud es algo que causa angustia, que nos hace buscar por todos medios el éxtasis, pero al mismo tiempo duele, al mismo tiempo hiere, al mismo tiempo está dentro de nosotros y nos carcome. Y creo que nos quedemos con esta última idea, ahora que pasemos a hablar del erotismo japonés, el Ikki. Antes de hablar del Ikki, quiero que hablemos un poco sobre este concepto estético en general, pero que desde mi interpretación no solamente es una interpretación estética, sino muestra una actitud existencial que han adquirido los japoneses a lo largo de su historia frente al mundo. Es el mono no ware, ¿ya? Mono, quiero presentar entonces este mono no ware como esta actitud existencial frente al mundo que asume la negatividad. Y vamos a ver cómo la historia, el pensamiento en Japón, permite pensar esta negatividad no como algo angustioso, no como algo terrible, sino como parte de la vida, ¿ya? Entonces, la palabra mono literalmente significa las cosas, cualquier cosa. Como diría Cato, el vasto mundo material incluyendo todas las cosas existentes y vivas, visibles e invisibles. Todo es mono. Ahora, aware lo podemos traducir como patos, como la posibilidad de tener un afecto profundo que nos conmueve. Motori Norinaga diría que este sentido general de conmoverse con las cosas es el sentido original del mono no ware, una apertura completa. Samasu Senichi, que también es un teórico japonés contemporáneo de Norinaga, comenta que es un sentimiento que se experimenta de alegría en la mañana de primavera y de tristeza en una tarde de otoño. Esta es una cita del profesor Augusto Castro, peruano. Desde la perspectiva japonesa, la realidad es una apariencia. No expresa lo numénico, solo lo fenoménico. Solo expresa lo caduco y contingente. La apariencia, según el Shinto, está preñada de divinidad. ¿A qué nos hacemos referencia? Cuando hablaba de la metafísica de la presencia, lo que estaba diciendo es que tenemos lo finito, lo presente, lo que está ahí, y lo finito. Y lo finito siempre tiene negatividad. ¿Qué es más presente que Dios? ¿Qué es más presente que la idea del ser mismo? Y finalmente, todas las cosas que no son el ser mismo, todas las cosas finitas de este mundo, como esta copa, por ejemplo, son cosas que siempre se piensan como finitas, como insuficientes comparadas con la infinitud. Este mundo de los fenómenos, este mundo donde está pues lo que experimentamos en nuestro día a día, que son todas cosas finitas, incluidos nosotros, seres finitos, nosotros siempre lo consideramos como menos frente a ese mundo ideal. Pero aquí Castro nos dice algo interesante. Desde la perspectiva japonesa, la realidad es una apariencia. La realidad no expresa lo numénico, no expresa el ser propiamente, expresa solo lo fenoménico. Solo expresa lo caduco y contingente, solo expresa lo finito. Sin embargo, esa apariencia, ese fenómeno, según el Shinto,
está preñada de divinidad. No es esa contingencia, esa finitud, no es algo malo, no es algo que nos entristezca, no es algo que duele, no es algo con lo que nos relacionamos y a lo que le damos un sentido. Ahora, el aware también puede ser traducido, y de hecho el kanji de aware literalmente significa, hoy en día, también puede leerse como parte del verbo kanashi, que significa estar triste, del adjetivo, perdón, kanashi, que significa estar triste. Por eso aware también puede traducirse como tristeza o dolor. Este es un sentido más moderno, ¿ya? El sentido que hemos visto hace un momento es el sentido shintoísta, que viene de la religión autóctona de Japón. Este sentido de tristeza más bien está emparentado con el budismo, ¿ya? Viene del sentido de muyokan, siendo mu, este kanji, el primer kanji, el que significa el vacío, la nada. Muyo, los dos primeros, significan el mundo contingente, el mundo de las cosas efímeras, el mundo donde las cosas no son necesarias y eternas, sino cambian y se transforman. Y kan, este último kanji, significa sentimiento. Muyokan, entonces, es el sentimiento de las cosas que perecen, es el sentimiento de las cosas que son efímeras. Por eso aquí en la imagen ponemos una flor de cerezo. Es el sentimiento de impermanencia de las cosas. Entonces, es así que en Japón, y aquí pongo esta cita de Wicks, cuando una persona repara en la presencia existencial de un elemento contingente de la experiencia para saborear su cualidad de ser contingente, el mundo no es visto como imperfecto, como opuesto a perfecto. Es simplemente lo que es impecable, sin ser interpretado a la sombra de una mejor condición imaginable. En otras palabras, el japonés no piensa en una perfección con la cual comparar este mundo contingente como imperfecto. La contingencia es la naturaleza misma del mundo, es su realidad. Por lo tanto, no tenemos por qué sentirnos mal de vivir en un mundo contingente, porque no podemos porque ni siquiera se nos ocurre pensar en una perfección mayor. Eso es algo muy interesante y es algo muy típico japonés. Y esto es algo, esta actitud positiva frente a la apariencia, a lo fenoménico, a lo contingente, como menciona Castro, es algo muy japonés que viene del Shinto, que es la religión autóctona japonesa. La conciencia del efímero ciertamente es un añadido budista, pero es reinterpretada, y ya no se toma el mundo contingente como algo que tiene que ser superado necesariamente mediante la disciplina budista, sino que podemos disfrutar de esa realidad fenoménica preñada de divinidad. Por eso aquí también nos dice Wick, la estética japonesa no es del imperfecto, sino de lo contingente, y en ese sentido es una estética de la hora y de los encuentros. Como mencionaba hace un momento, muyo significa impermanencia, es la conciencia que tenemos del ser contingente y efímero del mundo, y mu es vacío, pero es el espacio abierto en que puede aparecer lo contingente. El mu no es la nada, como opuesto al ser, no es ser y no ser. El mu no es el no ser, es el vacío, es el espacio fértil donde puede aparecer lo contingente. ¿Ya? La nada que se vislumbra detrás de las sensaciones no es lo opuesto al ser como presencia plena, sino es la desnudez misma de las cosas en su aparecer. Cuando aparece algo, ese algo no va a ser para siempre, es inesencial, no tiene un ser propio, es una apariencia. En ese sentido, tiene mu, tiene vacío. Pero eso no significa que sea algo que no merezca la pena conocerse o vivirse. ¿De acuerdo? Es más bien reconocer el mu lo que nos permite disfrutar y gozar más intensamente de eso finito que nos aparece ahora. Ahora hablemos del iki.
es una estética erótica. Este concepto es un concepto que se utiliza para referirse a la elegancia de la atmósfera eróticamente cargada de los barrios de tolerancia en Edo, ¿no? En la época Edo se empieza a desarrollar el Iki y se empieza a ver como la elegancia, digamos, de las geishas, de estas mujeres que encarnaban este deseo, y también de los hombres que amaban a estas mujeres y que sin embargo estaban regidos por una serie de códigos y reflexiones que no permitían que simplemente se abandonaran a sus pasiones. ¿Sí? Aquí también cobra sentido el sentido del erotismo que mencioné en un principio, ¿no? Que estamos hablando de un erotismo, eh, estamos hablando ya no de la sexualidad animal, sino estamos hablando de los rituales, de las acciones que tomamos, más allá de simplemente la sexualidad animal y del coito. ¿Mm? ¿Mm? Podríamos comprender el Iki como un sentido del estilo y elegancia que reinaba en aquella atmósfera eróticamente cargada. El filósofo japonés del siglo XX, Kuki Shuso, en su ya clásico La estructura del Iki, desarrolla este concepto. Él es un filósofo japonés del siglo XX que estudia a Bergson, estudia con Heidegger, estudia con Sartre en Europa, y si bien es contemporáneo y desarrolla sus conocimientos junto a la escuela de Kioto, él se considera disidente de esta escuela. Y bueno, para Kuki el Iki está compuesto de tres elementos que comprenden su estructura principal: la seducción o vital, el coraje u orgullo, Ikiji, y la renuncia, Akirama. Ahora, antes de entrar en esto, quiero que hablemos un poco acerca del Bushido, porque este pensamiento marcial está íntimamente relacionado con una parte importante del Iki, que es el Ikiji o coraje. Además, quiero que veamos cómo aquí, desde este pensamiento, hay claramente una afirmación de la negatividad, una afirmación de la muerte, una afirmación de la finitud, que no intenta negarse, como en el caso de la mística que vimos antes. El Bushido es morir, es lo que he descubierto. En una encrucijada entre la vida y la muerte es optar siempre por la muerte. El Bushido no tiene más significado que eso. Yamamoto Tsunetomo. El guerrero internaliza el muyo, internaliza la negatividad de este muyo, de este mundo contingente, lo hace propio, y eso lo convierte en un ser estoico y austero, en un ser que vive sin dejarse llevar por ninguna forma de desasosiego o angustia, y tampoco con una búsqueda desenfrenada de la pasión por temor a que el mundo de alguna manera eventualmente acabe así. No es que tenga la muerte a la espalda y busque con toda su ansia satisfacer sus pasiones. Tampoco es que se abata por culpa de la angustia de la muerte. ¿Sí? El guerrero, por eso, internaliza el muyo, internaliza la contingencia de la existencia, y eso lo hace estoico y austero. Lo libera de todo apego por la conservación de su identidad. Se reconoce como parte de un todo, y de esa manera la muerte pierde su aspecto aterrador. Aquí un comentario sobre Mishima, ¿no? Alguien que se reclamaba a sí mismo como heredero de ese Bushido. Como guerrero, como samurái, Mishima creía que la vida era una escala de acciones iniciáticas, las cuales iría traspasando. Al hacerlo, no solo se veía renacer en espíritu, sino también en cuerpo. Moría enteramente y renacía enteramente, resucitaba. Y en el nivel que iba adquiriendo su maduración, Mishima consideraba inadmisible seguir viviendo una dualidad semejante, la de cuerpo y espíritu,
o que ésta adquiriera, como sucede en nuestro partido mundo, una forma absoluta. El enigma estaba resuelto, la muerte era el único misterio. Solo la muerte une el cuerpo y el espíritu. De hecho es el cruce, es la prueba límite, donde ambos se encuentran más juntos que nunca. Mishima, en esta idea de Bushido que tiene, afirma la negatividad, afirma la muerte y afirma que nosotros no somos estos seres cerrados en nosotros mismos, desconectados del mundo, ¿no? Sino afirma que somos estos seres abiertos, que constantemente estamos muriendo y reviviendo, que cada acción de nuestra vida implica nuestra muerte, pero también nuestro resurgir. Que vivir es eso. Vivir es estar al filo de la contingencia. Vivir es aceptar que el mundo es contingente, que nosotros somos finitos. Y en cada instante estamos afirmando esa contingencia. Es así que el Iki es un erotismo de la contingencia. Para el Kuki Shuso, el Iki es una sensibilidad típicamente japonesa, precisamente por esta afirmación de la contingencia y por el estilo que le impone. Ya hemos visto cómo podemos encontrar los elementos de este Iki en la cultura clásica de Japón, ya sea en el mono no wari, que es un valor estético y, como ya dije, una tonalidad espiritual propia de las épocas clásicas de Japón, y también del Bushido, que se vuelve más fuerte ya cuando los guerreros empiezan a tomar cada vez más protagonismo en la cultura japonesa, ¿no? El Iki se da también el contexto del ukiyo, el mundo flotante de los barrios de placer, que es contrapuesto al ukiyo budista, que literalmente es el mundo beato de los manjares del Buda. Los elementos del Iki, como ya lo mencioné, son la seducción, el coraje y la renuncia. Empecemos con la seducción o vitai. Trata, nos dirá Kuki, de la tonalidad fundamental del Iki. Un asunto Iki trata sobre una relación con otro sexo o un amante. La seducción siempre se da como una tensión entre dos sexos, entre dos cuerpos discontinuos. Un yo que pone al otro sexo frente a sí y estructura una relación posible entre sí mismo y el otro sexo. Por lo tanto, tiene que haber una distancia entre los cuerpos. Los cuerpos no están en contacto, los cuerpos están en distancia, los cuerpos son discontinuos. Hay un espacio entre ellos, hay un vacío entre ellos. Y este vacío, este nu, es lo que crea la tensión de la seducción. Este erotismo, por lo tanto, no es un erotismo del encuentro, es un erotismo de la aproximación. Cita de Kuki. La fuerza de la seducción no se reduce con la aproximación de los sexos. La reducción de la distancia, por el contrario, aumenta la fuerza de la seducción. El punto central de la seducción consiste, al tiempo que se reduce la distancia lo más posible, en no traspasar el límite máximo de distancia. La seducción como posibilidad lo es en cuanto a posibilidad de movimiento. Como lo dije, este erotismo no es un erotismo del encuentro, es un erotismo de la aproximación. Es como dos imanes. Cuando tenemos dos imanes se atraen, y mientras más cerca están se atraen con más fuerza. Pero si llegan a juntarse, la atracción desaparece. Entonces, el acercamiento del que nos habla la seducción tiene que ser pensado siempre de manera asintótica, siempre acercándose cada vez más cerca, pero nunca llegan a tocarse. Y ahí se sostiene esta tonalidad erótica. El coraje u orgullo, ichiki. ¿Mm? Si
La seducción supone la tonalidad fundamental del Iki, el orgullo y la renuncia, no o la renuncia, y la renuncia suponen las características democráticas de ese erotismo. O sea, aquello que hace que el Iki sea un erotismo típicamente japonés. La seducción, no decir, está presente por todos lados, pero el orgullo y la renuncia son lo que le hacen un erotismo típicamente japonés. El orgullo, como ya mencioné, se desprende del budismo y sobre todo, se desprende del bushido y representa este ideal estoico, este ideal de estar tan presente en la contingencia que uno no pierda las formas, que uno siempre mantenga tu estructura, porque si todo es contingente desde siempre, no hay razón para lanzarte de cabeza a tus pasiones, ¿no? Tú mantén tu forma, mantén tu distancia, no te acerques, no te lances, no destruyas la seducción. Como dice aquí, es el ideal de mantener siempre las formas con una gallarda elegancia y sin excesos ni despilfarros enfileros. El Iki, al mismo tiempo que la seducción, es también una conciencia que expresa una fuerte tendencia a ejercer alguna forma de resistencia frente al otro sexo. Así como hemos hablado del lucido que implica toda una educación, todo un asimilar, una forma estoica y unas estructuras en las cuales se nos presenta el ser, el coraje también es una muestra de esa educación y de esa disciplina, ¿no? Aquí menciono que el estoicismo expresado de la muerte por el guerrero se manifiesta en la prevención del abandono a la pasión vulgar. Así como el guerrero no le teme a la muerte, tampoco le teme a perderse el placer, a perderse el encuentro. Sabe que el mundo es contingente, por lo tanto, él no se abandona a la pasión vulgar. El último elemento que vamos a ver es la renuncia, akirame. Y esta es una manifestación clara del Muyokan, es una manifestación clara de la conciencia de que todo es efímero, de que no podemos acceder no podemos acceder al otro para siempre, de que todo lo que nos queda frente al otro son las aproximaciones y los encuentros, pero nunca las fusiones, nunca el disolvernos en el otro. ¿Mm? La indiferencia que se ha librado la renuncia es la indiferencia que se ha librado de todo apego, basada en la conciencia del destino. El Iki tiene que ser refinado, debe ser un espíritu simple, fresco, elegante. Es un desapego elegante tras la constatación de la impenetrabilidad de los cuerpos. Somos conscientes de que no hay fusión posible con el otro, somos conscientes de que no podemos hundirnos o disolvernos en el otro, somos conscientes de que no podemos romper nuestra contingencia, no podemos romper nuestra finitud. Entonces, ¿qué hacemos? Abrazamos la negatividad, abrazamos la contingencia, abrazamos la finitud. Y, en ese sentido, renunciamos también al intento, a cualquier intento de buscar estas fusiones, de buscar estas disoluciones, para simplemente contentarnos y disfrutar del encuentro en su contingencia. El Iki tiene su origen en el mundo de sufrimiento donde nuestro cuerpo, sin llegar a flotar, se desliza en la corriente boca arriba. De este modo, la renuncia, akirame, y por tanto la indiferencia, mukanshin, inmanentes al Iki, son un espíritu que, habiendo pasado por el refinamiento de las pruebas en un mundo adverso, cruel,
ha llegado a un estado de perfecta pulcritud, a un estado de desapego sin restos, a una elegancia alejada de toda ligadura arbitraria de la realidad presente. Entonces, y ya con esto vamos terminando, el Iki, como un erotismo de la levedad, expresa en la renuncia, muestra el Muyoka, expresa también lo efímero de los encuentros humanos. Los encuentros humanos no son pensados para durar para siempre, y esto, a diferencia de lo que vimos en el erotismo místico, no es algo angustioso. Aquí es algo que se acepta con elegancia, es algo que se acepta, ya que tenemos este talante, esta afirmación de la negatividad, ¿ya? La propia afirmación del Iki como valor expresa un erotismo de la Wal. Cuando se descubre la débil huella de unas lágrimas sinceras, generosas, tras una sonrisa coqueta, desenfadada, por primera vez se llega a apreciar la verdadera naturaleza del Iki, la cita de Kuki. Sin excesos, sin derroches, el orgullo afirma la discontinuidad contingente del filo de la muerte o el vacío. El orgullo afirma precisamente ese estoicismo, esa capacidad de mantener siempre las formas. La renuncia, por lo tanto, es lo contrario al encuentro místico, pero así y al mismo tiempo es a su vez una afirmación del encuentro contingente, de ese ahora. ¿Ok? Y bueno, eso sería toda mi presentación. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias a todos los que han hecho posible esta presentación. Me siento muy honrado de haber estado aquí. Gracias a la Asociación Peruano-Japonesa. Gracias también a mi grupo Tenjin por siempre estar ahí respaldándome, dándome su apoyo, dándome sus consejos, dándome sus observaciones. Y muchísimas gracias a ustedes, público, por haberse tomado el tiempo de escucharme. Eso sería todo. Muchas gracias, Giancarlos, por tu presentación, y de parte del Círculo de Estudios Japoneses Tenjin queremos agradecer nuevamente al Centro Cultural Peruano-Japonés por el espacio que nos está brindando para la exposición de Giancarlos. A continuación quisiera invitar a que los asistentes puedan formular sus preguntas. Aquí voy a leer las preguntas que ustedes formulen, y en caso tengamos tiempo, también Giancarlos, te voy a pasar mis dudas. Entonces comenzaremos con la pregunta de Naomi Sánchez, quien dice: ¿considera que hay una pintura dentro del ukiyo-e que representa el Iki? En realidad hay muchas. Principalmente se me ocurre toda esta colección, que era todo un tópico en las pinturas del ukiyo-e, que eran las de, no recuerdo si el término en japonés era bikini, pero eran las imágenes de mujeres hermosas. En ellas casi siempre pues se muestran mujeres en poses bastante discretas, pero que normalmente resaltan pues el cuello, la muñeca, y son imágenes que sugieren esta atracción, pero sin hacer explícita o vulgar. Entonces, este tipo de imágenes representarían el Iki. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, esa sería una imagen ukiyo-e. Aquí también está, no es gratuito que se haga tanto énfasis en esta zona del cuello, que era considerada una zona altamente erótica para los japoneses. Y en ese... Espero haber podido responder con eso. Sí, y en ese mismo sentido, Giancarlo, iba una de las dudas que tenía. ¿Cómo es que suele ser representado el erotismo, bueno, el cuerpo y el erotismo, ambos conceptos juntos, en Occidente versus en Japón? Un poco ya nos has podido decir sobre ello a partir del ukiyo-e, ¿no? Y estas bijinkas, estos cuadros, ¿no? Pero si podrías ampliar un poco más en ese tipo de comparación, por favor.
En general, bueno, yo he tratado de seleccionar imágenes, o sea, el erótico ha sido representado de múltiples maneras, o sea, en Japón también tenemos pues el shunga, ¿no? Que ya no es precisamente iki, ¿no? El shunga son estos grabados pornográficos que hacían los maestros, y bueno, en Occidente también, ni qué decir, ¿no? O sea, había representaciones exactamente explícitas. Pero sí he encontrado, por ejemplo, en las imágenes que pude conseguir, por ejemplo, esta es una imagen que me gusta mucho, ¿no? Estas representaciones que implican el estar junto al otro y de alguna manera el disolver las identidades. Esta imagen la escogí porque me pareció muy interesante ver cómo, de alguna manera, las identidades en esos cuerpos están prácticamente disueltas. Los dos son solamente geometría y de alguna manera están fusionados en tanto geometría, no solamente los dos cuerpos que pueden verse, sino también el entorno. Aquí también esta otra imagen me encanta por lo mismo, ¿no? Son pinceladas que a duras penas consiguen representar, o sea, consiguen representar los cuerpos con lo justo, pero al mismo tiempo muestran cómo la unión erótica implica pues una disolución de cada uno de los participantes. Entonces, eso yo lo diría en Occidente. Yo, aparte de las artes visuales, se me ocurre también, bueno, literatura, por ejemplo, las novelas de Kawabata son tremendamente iki, ¿no? De hecho, esta imagen que aparece al inicio la escogí porque es la misma que aparecía en la edición que yo tengo de La bailarina de Izzy, ¿no? Es un cuento de Kawabata precioso que cuenta la historia de pues un joven estudiante que se encuentra con un grupo de artistas itinerantes y que se termina enamorando de la joven bailarina. Y en todo momento hay momentos de tensión, hay momentos en los que se acerca un poco la bailarina, pero no pasa nada entre ellos. Solamente se manifiesta la profunda atracción que siente él por la bailarina y también se llega a ver cómo la bailarina también tiene ciertos sentimientos por el, por el estudiante. Sin embargo, al final simplemente se separan, él toma un tren, solloza un poco pensando en que no volverá a ver a la bailarina y así el cuento acaba, ¿no? El hecho de que ese amor no se haya consumado no significa que no haya algo bello en los sentimientos que han sido expresados en esa novela, ¿no? Por contraparte, se me podría ocurrir, pues, literatura del romanticismo, sobre todo el joven Werther de Goethe, ¿no? Que esto precisamente expresa esta pasión desenfrenada por Carlota, que finalmente termina en que finalmente termina en la constatación de la imposibilidad de la fusión por la muerte de Carlota, si no me equivoco, y finalmente con el suicidio de Werther, ¿no? Ya, muchas gracias, Giancarlos. Creo que sí hemos podido resolver varias dudas que han surgido. Por ejemplo, también alguien había preguntado sobre la literatura, sobre el mismo arte pictórico. Entonces, a ver, aquí hay otra persona que nos comenta, Judith Paredes Morales, nos dice: a partir de lo expuesto, noto que tanto entre Occidente y Oriente es la construcción del erotismo a partir del alejamiento o ausencia. La diferencia es cómo se procesa. Mi duda es por qué sucede eso. ¿En Japón se da esta negación a la disolución? Lo que pasa es que en Japón, a ver, en primer lugar, empecemos respondiendo por qué se inicia con la ausencia. Es por lo que mencioné al principio de la presentación, que en tanto cuerpos, si los pensamos, somos seres abiertos.
Entonces no somos seres que estemos acabados o que ya estemos terminados de ser lo que somos. Y no somos seres que, si bien somos finitos y estamos limitados y tenemos una cierta forma, estamos abiertos, estamos expuestos, como dicen así, a los contactos con otros seres. Entonces, ahí hay una negatividad intrínseca, porque no somos un ser completamente formado, somos un ser que puede ser otra cosa, somos un ser que tiene dentro de sí el no ser. Y buscamos superarlo de varias maneras, ¿no? Entonces, aquí hay las distintas maneras en las cuales se procesa esa similitud. En el caso de Japón, hay en el caso de Japón, yo lo que observo es que el shintoísmo y el budismo, ese tándem maravilloso que se forma ahí, ese sincretismo increíble, le da a los japoneses esa conciencia de lo contingente, pero no como en otras formas de budismo más ortodoxas, que termina desvalorizando lo presente, ¿no? No es que tenemos que llegar a la iluminación para salir del círculo del karma y acceder al dharma, sino que es que este mundo fenoménico, con todas sus circunstancias, con todo su dolor, con toda su tristeza, es afirmado, es bello, tiene dignidad. Y eso es algo que Japón hereda del cine. Espero verlo. Sí, perfecto. A ver, vamos a seguir con la siguiente pregunta de Naomi Sánchez Puentes, quien dice: ¿se podría decir que el amor cortés del medioevo y las canciones de trovadores a damas casadas pueden ser un referente similar a Iki? Considerando que aquí también se habla de la conciencia de renuncia. Aquí, por ejemplo, Giancarlos, en la pregunta de Naomi, me hace recordar mucho lo que alguna vez hablábamos en el grupo de estudios sobre Tempus Fugit, que era muy común en la literatura del siglo XVI, y bueno, el tópico viene también en la literatura medieval y, bueno, claro, desde la literatura latina. Pero ¿qué más nos podrías comentar al respecto, por favor? De hecho, hay algo interesante, porque el amor cortés era dentro del marco de los códigos de caballería, ¿no? Y el Iki también se da dentro de los marcos del Bushido. Entonces, ciertamente sí hay una similitud entre ambos. Sin embargo, a mí me sigue pareciendo que o sea, el amor cortés de todas maneras tiene esta tendencia a de alguna manera encontrar un amor verdadero más allá de, por así decirlo, el amor que permitían las instituciones del momento, ¿no? El amor del caballero por su dama era un amor que tenía que ser verdadero y que era más verdadero que el amor del matrimonio. Y por eso es que incluso había estas cortes de amor, donde de alguna manera se juzgaba si es que realmente cumplía todos los requisitos del amor cortés este caballero o no. Entonces ciertamente hay una conciencia de renuncia, pero yo sí siento que hay un ideal de apropiación en el fondo, ¿no? Intenta, ok, no me puedo apropiar de esta dama físicamente, sé que en última instancia nos vamos a separar, pero mi amor es el amor real, mi amor es el amor verdadero y es el amor en ese sentido que toma la presencia. Ya, perfecto. Incluso eso se vincula mucho a la creación de la poesía en clave, ¿no? Por lo mismo de que no se pueden decir los sentimientos directamente a la amada, lo cual también de alguna forma vemos en la literatura japonesa, con todos estas características, ¿no? Que nos has mencionado, de la sugerencia de alguna forma. A continuación vamos a tener que presentar la última pregunta. Giancarlos, no sé si nos puedes escuchar porque el video se ha cortado. ¿Sí, Giancarlos? Ya, perfecto. Entonces, a ver, sí, tu video ahorita no lo puedo ver, pero por suerte todavía te escuchamos. Entonces, te hago llegar la última pregunta, que sería que nos hagas por favor un resumen de la mística japonesa Shinto y budista. ¿Cuál es la perspectiva de la mística Shinto y budista sobre el erotismo y la diferencia con la concepción de la sexualidad, ya desde un plano más corporal?
Esa, esa es una pregunta bien fuerte, bien fuerte. Esto, bueno, a diferencia, digamos, una cosa que ya no mencioné de Bataille es que el erotismo occidental está marcado por la idea de transgresión, ¿no? Entonces, esta idea de buscar lo discontinuo y lo continuo, está la idea también de que este afán de discontinuidad normalmente se ve como algo prohibido y algo que tiene que ser transgredido, ¿no? Y parte del erotismo es el afán de transgresión. Y ahí aparece pues la noción del pecado, etcétera, que aparece en las religiones occidentales. En Japón no hay un tabú respecto a lo sexual. El shintoísmo solamente tiene tabú acerca de los los cuerpos muertos, y sobre todo la muerte. Entonces no hay un tabú acerca de la sexualidad. Recuerdo un profesor argentino hace tiempo con quien hablábamos acerca de la sexualidad en Japón en general, y él me comentaba que, digamos, para referirse a tener relaciones, en japonés se utilizaba la palabra asobi mashou, lo mismo que juguemos, ¿no? Para mostrar que no hay una noción de punto transgresión en lo sexual aquí, sino que más bien tiene que ver pues con un parte de estar dentro de la naturaleza. Ahora, respecto al budismo, la verdad no sabría hacer una precisión bastante grande. No he investigado el tema de la sexualidad desde el punto de vista del budismo, o sea, del budismo propiamente, más allá de los elementos budistas que permean la cultura japonesa en general. Pero lo que sí podríamos ver, lo que sí, por ejemplo, recuerdo un cuento de, de Mishima, el sacerdote y su amor. En este cuento se muestra cómo hay un viejo sacerdote que es conocido y famoso por ser un gran asceta, está liberado de todos los deseos mundanos, incluidos los deseos carnales, y cómo al final su vida es puesta a prueba al enamorarse de la bella concubina imperial, ¿no? Entonces se ve cómo, Nishi me explica cómo es que el sacerdote que imagina y ya se ve cerca de todas las delicias del mundo, en la tierra pura del Buda, se encuentra pues a punto de estar perdido porque esta pasión lo está descarriando. Entonces de ahí podríamos ver que sí, dentro de la vida monástica, sí pues hay una especie de rechazo a todos los placeres carnales, ¿no? Esta afirmación de lo contingente, lo discontinuo y lo erótico dentro de ello, en el mundo japonés en general, pues no es tanto así en lo que sería pues la vida monástica del budismo, porque en esos casos sí se respira una ortodoxia mucho mayor. Ya, perfecto, Giancarlos. Incluso para complementar un poco para ahí, ¿no? Desde la lógica del budismo, el erotismo muchas veces es rechazado, suprimido. Son palabras muy fuertes, pero por ahí valida. Pero sobre todo cuando pensamos en erotismo, lo ven como una suerte de iluminación o camino de vida, ¿no? A partir del concepto de do, que solamente se puede alcanzar con algunos cuerpos específicos, ¿no? Pero ya. Entonces, con esto cerraríamos las rondas de preguntas. Muchas gracias, Giancarlos, por responderlas. Y asimismo, asimismo, de parte del grupo del Círculo de Estudios Tenjin, agradecemos a todos por su asistencia. Y a continuación daré pase al señor Antonio Nishira, al cual le agradezco nuevamente por el espacio brindado. Bueno, gracias a ustedes. Deseo agradecer a Giancarlos y a Alexandra por tan extensa conferencia. Asimismo, a todos ustedes por acompañarnos. Cuídense y manténganse sanos. Muchas gracias y buenas noches. Domo arigatou gozaimashita.